Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. La congresista, primera vicepresidenta del Parlamento, además Rosa Bartra, nos visita. Hoy a las 9:30 comienza pues la interpelación, o se realiza la interpelación contra el ministro Jaime Saavedra. Se sabe pues hay 18 preguntas y se ha definido un tiempo de 5 horas. Congresista, gracias por estar con nosotros. 5 horas que podrían ser más, o es un plazo ya establecido, o sea, todo tiene que entrar dentro de este plazo. Muy buenos días y muy buenos días a los amigos a lo largo y ancho del país. Cuando hay una distribución de acuerdo a la proporcionalidad en número de integrantes de cada bancada, el tiempo que debe durar la sesión se define en Junta de Portavoces. Esta Junta de Portavoces se llevó a cabo el día de ayer y se ha decidido que tiene una duración de 5 horas, en la cual también se ha decidido en esta misma sesión que va a haber un criterio de flexibilidad. Es decir, si hay una bancada que tiene asignados 15 minutos, va a poder, en caso que necesite, hacer uso de mayor cantidad de tiempo. Primero el ministro responde al pliego interpelatorio él solo, digamos, porque ya las preguntas están establecidas. Así es. Y luego se abre el debate. Hay un pliego interpelatorio, tenemos que escuchar al ministro y también el legítimo derecho de poder repreguntar, de poder pedir mayores explicaciones o de expresar nuestro sentir. Es la dinámica propia de una moción del debate, de una moción de interpelación. El ministro va respondiendo y si los congresistas lo consideran conveniente, ahí mismo le dice, oiga, pero usted no ha aclarado esto o falta esto. Exactamente. ¿Cómo las bancadas se reparten este tiempo? Fuerza Popular tiene más de 160 minutos, una bancada que tiene 72 parlamentarios. Es lo que proporcionalmente corresponde a la participación de cada uno de sus miembros. Y en ese orden se van distribuyendo los tiempos para las demás. Las bancadas más pequeñas tienen un promedio de 5 minutos por cada integrante. Eso hace aproximadamente 25 minutos para la bancada más pequeña. ¿Y el oficialismo cuánto tiene? El oficialismo igual, más, 50 minutos. Ajá. A ver, y luego, la posibilidad de una moción de censura, ¿en qué momento aparecería ahí? O sea, es concluido este proceso de la interpelación, hacia el final se tiene que presentar durante esta misma jornada, se puede presentar después, ¿cómo está establecido? El reglamento no fija un plazo para la presentación de una moción de censura. Podría presentarse hoy mismo, podría presentarse mañana o indeterminadamente, no existe un plazo. Sin embargo, una vez de presentada la moción de censura, esta sí debe votarse entre el 4º y el 10º día natural después de presentada. Ahora, por supuesto, estamos hablando pues en términos especulativos, porque no sabemos cómo va a concluir esta interpelación, pero no es ningún secreto que ya se han planteado los posibles escenarios y las posiciones. Hubo un cruce bastante fuerte en los últimos días entre representantes del fujimorismo, el señor Galarreta, el señor Becerril y los voceros del oficialismo ante la posibilidad, número 1, de una moción de censura y número 2, de que el gobierno presente una cuestión de confianza. Incluso cuestión de confianza que hay que recordar a los televidentes, pues pondría la cabeza del premier, metafóricamente hablando, en bandeja. Es decir, si se censurara en este caso al ministro Jaime Saavedra, sería también el premier y por ende el gabinete, ¿no? En términos al menos nominales, caería el gabinete y esto dejaría al gobierno o al Congreso, mejor dicho, con una sola bala de plata en términos de censura. Jorge el Castillo decía, pero claro, es una bala de plata que el Congreso se pondría en la 100, porque si le censura a otro gabinete, constitucionalmente el presidente de la República podría cerrar el Congreso y convocar elecciones. ¿Cómo observa usted este escenario que sin duda es complejo? Hay varios congresistas fujimoristas que han creído conveniente presentar una moción de censura y una respuesta así del Ejecutivo evidentemente de alguna forma neutralizaría esa posibilidad. ¿Cómo ve usted el escenario? Fíjese usted, yo soy parlamentaria nueva, soy parlamentaria provinciana además, de tal manera que yo entiendo la política y entiendo además la herramienta de control político denominada interpelación como un mecanismo natural de control político. Uno no tendría por qué
crispar los nervios? ¿Por qué empezar a pensar en una crisis de gabinete o por qué pensar en un cierre del Congreso? Me parece que llegamos a extremos a los cuales, extremos de análisis, ojo, extremos de visualización de escenarios que no tendrían por qué visualizarse, porque lo que está haciendo el Congreso en base al ejercicio absolutamente democrático, porque no hay ejercicio más democrático que el que se hace en el Parlamento. Hay que recordar que el titular del poder en democracia es el pueblo. Y el pueblo en elecciones nos ha conferido ese poder para ejercerlo. Y ejercerlo significa, por lo tanto, que si hay indicios de corrupción que se han denunciado con respecto a compra de computadoras y otros, que si hay un retraso clamoroso en cuanto a la ejecución de los Panamericanos, que en mi caso, y voy a hablar de manera personal, yo soy representante de la región La Libertad. En la región La Libertad tuvimos la ejecución de los Juegos Bolivarianos, que fueron anunciados pues como los juegos de los juegos y que iban a traer progreso y que nos iban a dejar infraestructura deportiva para uso de la población de primer mundo. ¿Qué ha pasado? Se han perdido cerca de 500 millones de soles. Lo que tenemos en este momento es infraestructura deportiva abandonada. Se han arruinado espacios que eran para hacer uso del tiempo libre de las familias y al contrario, tenemos ahora elefantes blancos muertos abandonados ahí, en obras que nunca se concluyeron, que nunca se han utilizado y que probablemente nunca se vayan a utilizar porque en este momento se encuentran en arbitraje y ya significaron cientos de millones que perfectamente pudieron haber servido para construir colegios, para implementar postas, para mejorar hospitales que están en grave crisis, etcétera, o mejorar la educación pública, que con las mejoras que saludamos seguimos estando a la cola. Entonces, si hemos tenido esta experiencia por retrasos, por ineficiencia, por incapacidad o por corrupción, es válido que frente a una inversión de casi 5.000 millones levantemos voces de alerta frente al retraso. Particularmente yo le pregunté al ministro en una sesión en la Comisión de Educación: ministro, ¿quién es el responsable del retraso en los Juegos Panamericanos? Y él me respondió, el ministro. Ministro, frente a eso, ¿cuánto tiempo, dígame usted, ya que le hemos delegado facultades para legislar, en cuánto tiempo va a tener usted listos los decretos legislativos que nos hagan pensar que podemos hacer control político de esto y no nos va a pasar lo que nos pasó en los bolivarianos? Me dijo, en 15 días. Bueno, han pasado 45. Entonces creo que válidamente como parlamentaria y el Parlamento en general tenemos que hacer uso de las herramientas políticas de control constitucionalmente además amparadas como la interpelación. No se trata acá de que se crispen los nervios y que exista un enfrentamiento absolutamente innecesario entre Ejecutivo y Legislativo. Ambos estamos haciendo nuestro trabajo. El Parlamento de controlar, vigilar el buen uso de los recursos. Hacer lo contrario sería abdicar del rol que el pueblo nos ha conferido. Y creo que eso de ninguna manera puede pasar. Y el Ejecutivo no puede ser reactivo frente al uso de esta herramienta de control político. Pero también es cierto... Si hay que responder, va el ministro, responde, le responde no solo al Parlamento, porque al responder al Parlamento le responde al país. Nosotros representamos al país. Entonces, si estas interrogantes son resueltas, si se muestra además que no solamente se dice la verdad, porque a mí se me ha mentido. Se me ha mentido en plazos, se me ha mentido en responsabilidades. Entonces, si esto hoy día nosotros tenemos respuestas que satisfacen las dudas que tenemos como nación, entonces pues simplemente se habrá respondido y se habrá deshecho de la herramienta. Si no, se pasará a hacer uso de las otras herramientas que el reglamento y la Constitución además nos proveen. Las otras herramientas incluyen la moción de censura y también la Constitución permite la cuestión de confianza. Por supuesto. Es también una herramienta constitucional. El gobierno de Humala tuvo 11 mociones de censura y cayó el gabinete Jara, recordemos, el gabinete de Ana Jara sí fue censurado, ¿no? En realidad fue censurada la Premier. La Premier, en Así ese caso, es, ¿no? Es solamente ella, se fue y fue reemplazada por Cateriano. Ahorita me elabora sobre esto. Y los apristas enfrentaron también 11. Cuando usted me dice, fue solo censurada la Premier, es decir, que en ese caso se considera que no se había censurado al gabinete, porque recuerde usted que cuando entra Pedro Cateriano se especuló mucho
la posibilidad, y luego Cateriano la ha reconocido incluso, ya cuando han salido, se especuló la posibilidad de que Ollantumala cierre el Congreso si no le daban el voto de confianza a Cateriano. Es decir, allí sí consideraron que la caída o la censura de Ana Jara había implicado la caída del gabinete entero y le quedaba al Congreso solamente una posibilidad, y que en realidad ya no es ninguna, antes de que se cierre el Congreso y se convoque a elecciones. Usted me dice que cabría la posibilidad de censurar solamente al premier y no al gabinete, porque veo, por ejemplo, que Karina Beteta dice: si la cosa se pone complicada, censuramos a tres, a Saavedra, a Vizcarra y al premier. Y entonces no aplica el 134 de la Constitución. ¿Cómo es esa interpretación? Claro, lo que pasa es que precisamente ahí nosotros entramos al campo de la interpretación constitucional. ¿Cómo es eso? Ajá. ¿No? Entonces, recuerde que cuando cayó Ana Jara, se habló y se especuló muchísimo sobre todos los escenarios constitucionales. La censura fue solamente para ella, entonces no hubo crisis de gabinete, no hubo crisis ministerial, por lo tanto no se consideraba que si hubiese caído un primer gabinete y por lo tanto no aplicaba que una segunda crisis ministerial podría llevar a la posibilidad, porque ojo, no es que otorga el derecho al presidente, perdón, no es que es un escenario como consecuencia inmediata, le otorga al presidente la facultad de poder cerrar el Congreso, no es que es una consecuencia, no, le habilita al presidente, en caso de que hayan dos crisis de gabinete, lo habilita para poder cerrar el Congreso y convocar elecciones. Usted me dice entonces Pero todos estos escenarios son escenarios interpretativos. En realidad nosotros podríamos interpretar muchísimas cosas, pero creo que lo que el país espera ahorita no es una lectura de interpretaciones y de diversos escenarios. Lo que el país espera ahora es que la crisis en el sector educación, lo que los maestros esperan ahora es que esta estructura paralela que se ha montado y que le cuesta en este momento 800 millones de soles al país, con lo cual podríamos cerrar la brecha de infraestructura educativa, tenga un mejor rumbo. Lo que esperamos ahora los peruanos, lo que esperamos los maestros, yo soy maestra, y por lo tanto mi interés legítimo en la educación es que esta facultad que tiene los poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de empoderar la educación y hacer de eso una herramienta liberadora y que además nos saque de la pobreza, tenga un mejor camino que el que ha tenido en los 3 últimos años al frente del ministro Saavedra. Y otra cosita, breve nomás. Lo que se debe defender y de lo que se debe hacer cuestión de confianza, creo yo, es de las políticas públicas que implementa el Estado. No de las personas. No de las personas. Creo que las personas trascendemos. Lo que pasa es que también ahí hay... Primero quería cerrar el tema de la cuestión interpretativa, porque me parece sumamente interesante. ¿Dónde se dirime, en este caso, esa cuestión interpretativa? En el Parlamento. La dirime el propio Parlamento. La dirime el dice, propio Parlamento. Esto es lo que se está haciendo, así se interpreta, aquí se aplica o no se aplica el artículo 134 de la Constitución. Así es. Eso lo dice el propio Parlamento. Lo dice el Parlamento. Y el Ejecutivo puede estar en contra de esto y decir, ustedes están haciendo una interpretación antojadiza de la ley. Lo que pasa es que cada quien interpreta en el ámbito de sus facultades. Y entonces es una discusión tan amplia y es una discusión además enriquecedora y que se tiene que dar, porque hay temas que deben quedar absolutamente claros, tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso. En este momento, tal cual están redactados, se prestan a un sinnúmero de estudios y interpretaciones. Ahora, ya, pasemos al otro punto. Usted dice, el Ejecutivo no debe hacer cuestión de confianza de las personas, sino de las políticas. Y como sabemos, además hay el pliego de 18 preguntas, ninguno tiene que ver, entiendo yo, de repente surge en la discusión, pero dentro de las preguntas no se toca el tema de las reformas educativas de Saavedra, por el cual en realidad el gobierno considera que vale la pena pelear por la permanencia. Usted no ve avances significativos, por lo que me cuenta. ¿Por qué? Esta última evaluación PISA se ve avances modestos, es verdad, pero diríamos trascendentes de todas maneras. Cuando estamos hablando de 6 o 7 puestos ya no somos los últimos. Ayer hemos tenido un especialista del BID diciendo, bueno, la cosa está avanzando en la dirección correcta, ¿no? Probablemente uno quisiera resultados más rápidos, pero es correcto y podrían darse cambios importantes en los próximos años. Por el otro lado, yo leía un estudio de la consultora McKinsey que decía, en las reformas educativas exitosas, lo que se observa es que hay una persona
que se ha quedado al frente de esta reforma durante un periodo prolongado de tiempo. Cuando decimos hay que defender las políticas y no las personas, también suena a poco en un país de instituciones tan precarias como el Perú. ¿No le parece? Sí, yo estoy de acuerdo allí con usted. En nuestro país tenemos vicios, como por ejemplo, cada gobierno empieza en blanco y empieza de cero. El complejo de y eso significa un retroceso en todo lo que se avanzó en el gobierno anterior. Sea poco, sea mucho, siempre significa un retroceso. Sin embargo, y reconociendo que los resultados últimos de la evaluación PISA, que tiene además sus cuestionamientos, que creo que no es materia de discusión en este momento, hay que saludarlo, hay que reconocerlo, reconociendo además que cuando estás en el fondo, el único camino que te queda es hacia arriba. Cuando ya no puedes ir más abajo, lo único que queda es hacia arriba. La inversión que se ha hecho en educación, y que es como debe ser, ha sido significativamente más alta en los últimos años. Que si eso se debió al ministro Saavedra o se debió a una política de Estado, es algo que pienso que es complementario. Que esto debe seguir siendo así, debe seguir siendo así, pero que hay problemas en este momento que hay que resolver y que el ministro tiene que responder, y que es por lo cual está yendo ahora al Parlamento, que es el motivo además de la entrevista, también es cierto. El ministro no está yendo por la reforma educativa. No está yendo, pero ni siquiera de cerca, por la reforma universitaria, si es que entramos dentro de la reforma educativa. Está yendo por presuntos actos de corrupción. No porque él sea corrupto, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que hay presuntos actos de corrupción. Él está yendo a responder ahora por casos de corrupción o por lo que se pueda dar en torno al uso de los 4.500 millones de soles destinados para los panamericanos. No estamos hablando de una cifra pequeña, no estamos hablando de un retraso pequeño, no estamos hablando de formas de contratación que debamos dejar de mirar. Hay que recordar que la contratación con organismos internacionales ha tenido graves denuncias por corrupción. Hay que recordar lo que pasó en Ancash con César Álvarez, la OIM y los demás organismos internacionales con los cuales se ha contratado. Esta modalidad de contratación se va a dar ahora en los Panamericanos. Entonces, separemos las cosas. Saludamos que hayan avances. Definitivamente, si queremos que nuestro país crezca, tenemos que avanzar en educación. No existe otra forma de que vayamos a avanzar, pero el ministro no está yendo por esto. Está yendo por corrupción y está yendo por retraso y posibilidad de mal uso de miles de millones de soles. Para terminar, los estudiantes universitarios que marcharon ayer piensan de otra manera, ¿no? O sea, iremos paso a paso, como usted señala. La interpelación es una herramienta democrática, constitucional y necesaria, ¿no? Así es. En muchos casos, pero probablemente si se abre otro panorama, va a ser inevitable entrelazar las reformas educativas, en fin, ya cada uno pensará lo que quiera de ellas, y la gestión de Saavedra, ¿no? O sea, ahí es complejo. Mire, es complejo porque en muchos casos además representantes fujimoristas han estado en contra de la SUNEDU y la reforma universitaria. Entonces usted misma, como maestra además, reconocerá que va a ser difícil ahí separar esa paja de ese trigo, ¿no? En realidad ni siquiera creo que haya paja o que haya trigo. Cuando hablamos de reforma educativa, estamos hablando de todo aquello que se necesita para que la educación en nuestro país sea, repito, esa herramienta que nos haga libres, que nos haga autosuficientes, que haga que, por ejemplo, la educación superior técnica, que es el sector del cual yo vengo y por lo cual hemos luchado muchísimo por insistencia sacar este año una ley que le dé un marco de desarrollo. Pero por supuesto, nuestro país es un gran productor de materia prima. Sin embargo, todo sale como materia prima sin ningún valor agregado. Las grandes naciones del mundo, la China, la India, Japón, se han desarrollado sobre los hombros de sus técnicos. Y ese sector de la educación estaba completamente abandonado, y el ministro Saavedra, ya que usted está abriendo otra posibilidad de análisis, observó con el presidente Humala en julio del año pasado una ley que se había debatido durante 2 años. Este año la sacamos por insistencia y él la ha saludado, y saludo que ahora la esté implementando. Pero tuvimos que luchar como Parlamento y personalmente me tuve que encargar de esa lucha. Entonces, hay mucho que hacer en la educación. En la universitaria hay un desfase enorme entre lo que se ofrece como oferta educativa y lo que se tiene como oferta laboral. Eso mismo ocurre en la educación técnica. La SUNEDU debe ser un organismo autónomo que garantice que la universidad va a ser esa cuna de generación de pensamiento crítico, de generación de tecnología, de creación.
Debe haber libertad absoluta para que las universidades puedan crear, puedan hacer que los jóvenes exploten eso. En ese sentido, yo les pediría a quienes levantan su voz alarmada, probablemente algunos legítimamente, con que podría haber una interferencia con lo que significa la reforma universitaria, absolutamente no. Fuerza Popular no tiene ningún proyecto en ese sentido y vamos a garantizar de que las reformas que se vayan a hacer, porque ninguna ley está escrita en piedra, van a estar orientadas a garantizar la autonomía de las universidades, que se escuche, se sienta y se ejerza plenamente la voz de los actores, sobre todo la de los estudiantes, que son los directamente involucrados en lo que significa el desarrollo de sus capacidades y la posibilidad de su futuro laboral. Rosa Bartra, primera vicepresidenta del Congreso, gracias por acompañarnos. Seguramente podremos elaborar más sobre los contenidos de la reforma educativa. Esperaremos pues los resultados de hoy y seguiremos con atención el debate. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. 8:03.